su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bendiciones, amables televidentes, amables hermanos y hermanas. Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Voy a desarrollar esta semana los estudios de la lección con adolescentes de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles. Son hermosos prospectos que tenemos allí en la iglesia y desde ya son el presente de nuestra iglesia. Y por lo tanto me van a acompañar diferentes teenagers, como dicen aquí en los Estados Unidos, para estudiar con ustedes, hermanos. Así que bienvenidos sean todos. Tengo ya conmigo aquí al jovencito Aarón Rentería. Buenos días, Aarón. Buenos días, pastor. Es un placer estar aquí con ustedes en este día. Que Dios los esté bendiciendo a todos que nos están viendo por los medios de comunicación. Amén. Bueno, Aarón, siempre oramos antes de empezar, así que vamos a rodearnos. ¿Qué te parece si tú haces la oración? Sí, pastor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Amén. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, y que usted nos ayude, Señor, en esta lección que vayamos a tener, Señor. Nosotros estemos consagrados en su nombre, Señor. Amén. Usted bendiga a todos los que están aquí, Señor. Y usted bendiga al pastor y también nos use como sus instrumentos para dar su palabra, Señor. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 La lección para esta semana tiene por título El Espíritu Santo en la vida de Cristo. Y vamos a comenzar de una vez leyendo un texto profético. ¿Qué dice, Aarón? ¿De qué habla ese texto profético? ¿De dónde se encuentra? Se encuentra, pastor, en Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escudo, en quien mi alma tiene contentimiento. He puesto sobre él mi espíritu. Miren qué bonito, hermanos, cómo las profecías anticipaban cómo Jesús obraría aquí en este mundo. Las profecías decían que Él lo haría como un siervo. Y efectivamente, Él dijo, yo no vine, dijo, para ser servido, sino para servir. Porque las profecías mismas anticipaban que Él vendría justamente a hacer eso, a servirle a la humanidad. Pero dice que lo sostendría porque pondría sobre Él el Espíritu Santo. Y que de esa manera, dice, traería justicia a las naciones. Me gusta esto cuando dice, he puesto sobre él mi espíritu. Porque como la lección tiene por título el Espíritu Santo en la vida de Cristo, nosotros vemos entonces a alguien que tenía, hermanos, tenía la presencia del Espíritu Santo con él. Nosotros vemos aquí prácticamente en este versículo a la deidad compuesta por los tres. El Padre hablando, diciendo de Jesús, he aquí mi siervo, y diciendo que pondría sobre él su espíritu, que no es otro que el Espíritu Santo. Así que nosotros vemos a la deidad completa acá. Y el don profético nos dice cómo es que el Espíritu Santo obraría en la vida de Jesús. ¿Qué te parece, Aarón, si nos lees ahí la cita que está inmediatamente después del texto que leíste? Desde el pesebre hasta la cruz, la vida de Jesús fue una vocación de entrega de sí mismo y de participación en los sufrimientos. Reveló los propósitos de los hombres. Jesús vino con la verdad del cielo, y todos los que escucharon la voz del Espíritu Santo fueron atraídos a él. El deseo de todas las gentes, página 40. Como ven ustedes, efectivamente el don profético confirma lo que leímos en la Biblia. La Biblia nos dice, he aquí mi siervo. Y el don profético nos dice que desde el pesebre hasta la cruz,
la vida de Jesús fue una vocación de entrega de sí mismo, como un siervo. Y le agrega que también fue de participación en los sufrimientos, por es que también Isaías habla en otra parte de el siervo sufriente. Hermanos, nosotros vemos cómo el don profético pues amplía esto al decirnos que del pesebre hasta la cruz fue una vida de servicio, una vida de entrega, una vida de vocación. Pero me gusta también, hermanos, cuando dice que los que escucharon la voz del Espíritu Santo fueron atraídos a Él. En otras palabras, nosotros vemos que el Espíritu Santo en la vida de Cristo consistió también en atraer a la gente hacia Él. Nosotros mismos somos cristianos porque somos seguidores de Jesús, pero fue el Espíritu Santo quien obró en nosotros para atraernos hacia Jesús. Así que vemos al Espíritu Santo obrando en la vida de Cristo para llevar adelante esa obra de servicio, esa obra del siervo, para también hacer que las gentes fueran atraídas hacia Él. Pero esta obra, hermanos, que nosotros vemos aquí, que fue profetizada, nosotros miramos que también en cuanto a la manera como Él se introduciría en el mundo, la manera como Él aparecería en el escenario mundial, nosotros vemos que hasta eso fue profetizado. Así como hemos leído que sería un siervo y que el Espíritu Santo estaría sobre Él, vamos a ver ahora que en cuanto al nacimiento de Él, las profecías lo habían dicho y se cumplieron exactamente. ¿Como cuáles profecías, Aarón? Leamos la primera de ellas. Bueno, una de las profecías se encuentra en Isaías 7:14. Isaías 7:14. Y dice así, hermanos: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen conceberá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué te atrae de este texto bíblico? ¿Qué es lo que tú entiendes? Bueno, lo que a mí me atrae de este texto bíblico, pastor, que aquí está hablando de cómo la Virgen va a dar a luz un hijo y su nombre será Emmanuel. Todos nosotros sabemos que Emmanuel es el símbolo de Dios con nosotros. Amén. Y efectivamente, hermanos, fue en Jesús que nosotros tuvimos a Dios con nosotros, a la deidad con nosotros. Y las profecías decían que Él vendría para estar con nosotros y nacería de una virgen. Pero ¿en qué lugar nacería, Aarón? ¿Qué dice Miqueas 5:2? Porque las profecías hasta de eso nos hablan, del lugar donde nacería el Señor. A ver. Y dice así: Pero tú, Belén Efrat, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Ven ustedes, hermanos, cómo las profecías? Porque la pregunta que trae la lección es, ¿qué profecías se cumplieron en el nacimiento de Jesús? Y está diciendo el día domingo como título, la obra de Cristo profetizada. Ya nosotros vemos que se cumplieron en Jesús porque hasta en el nombre y en que nacería de una virgen, las profecías lo decían. Pero ahora nosotros vemos acá que hasta el lugar se estaba diciendo de antemano cuál sería, donde Cristo nacería. Y dice que sería en Belén, una aldea pequeña, dice. Pero sin embargo de allí saldría, dice, el que sería Señor en Israel. Alguien que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De antemano está diciendo que era Dios con nosotros. Porque está presentando la eternidad de este que se estaba haciendo hombre, que estaba viniendo al mundo. Interesante cómo las profecías tenían contemplado, hermanos, hasta el lugar como lo fue Belén. Sin embargo, vamos a ver finalmente las profecías. ¿Qué
qué decían, o mejor dicho, cómo se cumplieron en el nacimiento de Jesús. ¿Qué papel jugó el Espíritu Santo en esto? Vamos a leer Lucas 1:35. Y dice así: respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el Espíritu Santo en la vida de Cristo obró en su nacimiento? ¿Cómo para que las profecías se cumplieran fue necesario también la intervención del Espíritu Santo? La obra de Cristo estaba debidamente profetizada en cuanto a su nacimiento, en cuanto al lugar donde nacería, y al Espíritu Santo lo vemos obrando para que dichas profecías se cumplieran. Nosotros encontramos que la Virgen concibió por la obra del Espíritu Santo, Él como creador, obrando en él, en el nacimiento de Jesús. Esto es algo hermoso y al mismo tiempo vindica al Espíritu Santo con todo su poder, como el que obró inclusive en el nacimiento de Jesús. En estos tiempos, cuando se anda propagando la herejía de que el Espíritu Santo no existe, que el Espíritu Santo, pues otros dicen que simplemente es una fuerza. Qué hermoso saber de que nosotros lo encontramos obrando en la persona de Jesús aún desde su nacimiento. Y el don profético ahora nos va todavía a ampliar este concepto de cómo las profecías habían anticipado el nacimiento de Jesús. El don profético va a describir de qué manera esto se cumplió. ¿Qué dice? Antes de que se estableciera los fundamentos del mundo, Cristo, el unigénito de Dios, se comprometió a convertirse en el Redentor de la raza humana si pecaba Adán. Aquí vemos, hermanos, que ya Jesús estaba listo. Cuando ya pecaba Adán, vemos que Jesús ya estaba listo para venir y ser nuestro Salvador. Qué hermoso. Imagínense ustedes, hermanos, que antes que se establecieran los fundamentos del mundo, me gusta que dice que Jesús se comprometió a convertirse en nuestro Redentor. Nosotros vemos, hermanos, cómo pues este plan de salvación fue concebido mucho antes de que el pecado entrara. Ellos tenían un plan de antemano en caso de que el hombre en su libre albedrío eligiera no obedecer. Así que cuando Adán pecó, cuando Adán cayó, el que era participante, dice, de la gloria del Padre antes que el mundo fuera, decidió poner a un lado el manto real y su corona regia, y descendió, dice, de su elevada autoridad a fin de llegar a ser una criatura en Belén, para que pudiera redimir a los seres humanos caídos, pasando por el terreno donde tropezó y cayó Adán. ¿Qué les parece, hermanos? Miren cómo el Señor no escatimó el ser uno con el Padre. No escatimó su gloria que tenía. No escatimó, hermanos, su corona, su manto real. Dejó todo eso para poder venir a ser una criatura en Belén, para que nosotros, hermanos, pudiéramos ser redimidos. Interesante que dice que vino para redimir a los seres humanos en el terreno donde tropezó y cayó Adán. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por Él que se ofreció para venir a redimirnos. Gloria a Dios por Él que voluntariamente se ofreció para hacer cumplir las profecías bíblicas. ¿Qué nos dice el don profético de ahí donde yo terminé, donde dice, desde por aquí donde dice se sometió? Si continúas, por favor. Se sometió a sí mismo a todas las tentaciones que el enemigo emplea contra los hombres y las mujeres, y todos los asaltos de Satanás no pudieron hacerlo vacilar de su lealtad al Padre.
viviendo una vida sin pecado, testificó de que cada hijo o hija de Adán puede resistir las tentaciones de que primero trajo el mundo al pecado. Mensajes selectos, tomo 1, página 265. Aquí vemos, hermanos, que todos podíamos resistir, todo hijo o hija podía resistir las tentaciones que les daba Satanás. Vemos que la tentación sola no es mala, sino si la hacemos como Adán y Eva, ellos se tentaron a comer del fruto del árbol y de la vida del mal. Interesante porque dice que se sometió a sí mismo a las tentaciones que el enemigo emplea contra los hombres y las mujeres. Para redimirnos, Él tenía, hermanos, que pasar por todo lo que nosotros hemos pasado o pasamos, en el sentido de que todas las tentaciones que nosotros podamos tener o haber tenido, Él como humano las tuvo. Y sin embargo, hermanos, Él, cada una de ellas, las venció. Dice que lo hizo para que nosotros pudiéramos también vencer. Dice que ninguna de las tentaciones, ninguno de los asaltos del enemigo lo pudieron hacer vacilar de su lealtad al Padre. Y aquí, hermanos, es donde nosotros tenemos este desafío. Miren, noten ustedes quién estaba en Jesús, el Espíritu Santo. Si nosotros también permitimos que el Espíritu Santo esté en nosotros, si dejamos que el Espíritu Santo haya cabida en nosotros, igualmente, hermanos, todas las tentaciones que puedan venir, nosotros las resistiremos también, como Jesús las resistió. Viviremos una vida sin pecado y resistiremos, hermanos, todo lo que el diablo nos ponga. ¿Por qué? Porque con el poder del Espíritu Santo es que se resiste el pecado. Las razones por las cuales nosotros estamos a veces cayendo y cayendo y fallando es porque no queremos, hermanos, dejar que el Espíritu Santo nos tome. Por eso es que siempre estamos cayendo en el asunto del mal carácter. Por eso estamos cayendo en el asunto del sexo ilícito. Estamos cayendo a veces en los vicios, en las drogas, en el alcohol. Tantas cosas, hermanos, pecaminosas que hacemos. ¿Por qué razón caemos en todo eso? Porque no hemos dejado que el Espíritu Santo venga a nosotros. Jesús pudo, dice, resistir todo lo que el diablo le puso como tentación, porque de antemano el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Y qué anunció Juan el Bautista sobre la obra de Jesús, ya para terminar, Aarón? Pues, hermanos, en Mateo 3:11 vemos que dice: yo a la verdad os bautizo en el agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí nosotros vemos, hermanos, cómo vino Jesús a hacer esta obra. ¿Qué te parece a ti lo que has leído? Bueno, a mí me impacta mucho el último cuando dice en el Espíritu Santo y en el fuego. Es como Él nos va a bautizar. Y hermanos, efectivamente, anticipado estaba, miren, la obra que haría Jesús, que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Una referencia, hermanos, a ese bautismo del Espíritu Santo que hubo en el Pentecostés en forma de lenguas de fuego. Pudo haber querido decir también Juan otras cosas, como por ejemplo, el día cuando completamente sea purificado este mundo del pecado, cuando sea derramado fuego y azufre sobre él. De cualquier manera, nosotros encontramos que Juan el Bautista anticipó la obra de Jesús como una obra de purificación. Así como el agua y el fuego son agentes purificadores, Él, Jesús, dice que haría lo mismo. Bautizaría a la gente en agua y en fuego. Esto significa que purificaría o bautizaría en Espíritu Santo y fuego, porque así como el agua purifica, el Espíritu Santo también regenera, purifica. Y esto entonces, hermanos, vemos que se cumplió exactamente como los profetas lo dijeron. Bueno, así, con esta lección de la obra de Cristo profetizada, nosotros podemos ver cómo, hermanos,
el Señor realmente le dio cumplimiento exacto a las profecías bíblicas que se habían dado en torno a él, y cómo el Espíritu Santo también se involucró en esto, haciendo que esto fuera real. ¿Qué les parece si ahora nosotros le pedimos al Señor que también ponga su Espíritu en nosotros y que nos ayude para que todo lo que Dios tiene planeado acerca de nosotros se cumpla? Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, hermanos. Y ese propósito solo se puede cumplir en la medida que permitamos que el Espíritu Santo venga a nosotros. Hay que orar por esto, porque hay una obra que tenemos que hacer. Recuerden que en toda tentación, en toda debilidad, con el Espíritu Santo nosotros también podemos vencer. Que Dios nos ayude para que este día lo podamos lograr, pero pidámoselo ahorita, ¿no les parece? Vamos nosotros aquí a arrodillarnos y ustedes háganlo como puedan. Y voy a orar para pedir que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida y nos haga, hermanos, como Jesús, personas fuertes que resistimos las tentaciones, y que todo lo profetizado por Dios de parte para nosotros se cumpla según la obra del Espíritu Santo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por esta grande bendición del Espíritu Santo, que hasta en la vida de Jesús lo vemos obrando, tomando control sobre su vida y al mismo tiempo capacitándolo para resistir tentaciones que el enemigo le puso. Padre, nosotros vemos entonces que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros también podemos resistir toda tentación. De manera que hoy te rogamos que todo lo que tú tengas profetizado acerca de nosotros se cumpla por la obra del Espíritu Santo. Te pedimos para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos dé capacidad, nos dé poder para resistir toda tentación. Te ruego por aquel que en esta hora está débil, por aquel que en esta hora está fallando, está cayendo, pero no quiere estar en esa condición. Te ruego, Señor, para que tu Espíritu venga a su vida y le dé poder para vencer todo mal. Gracias por esta obra profetizada de Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, y por el Espíritu Santo que estuvo allí listo para ayudarlo a cumplir todo. Gracias, Padre. Así queremos que sea con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.